Buenas tardes. Este es un video para complementar un poco lo realizado en la clase de programación orientada a objetos, donde comenzamos la semana pasada a revisar el concepto de herencia. Mencionamos a la clase Object que existe en Java y que me permite a mí expresar la clase raíz de toda jerarquía, de todo sistema de herencia. Ya todas las clases que nosotros hemos creado hasta este momento son una extensión de la clase Object, ya que es el padre, ¿cierto?, de todas las clases que yo defino en Java, que no tienen un padre expreso, digamos, que yo lo especifico utilizando la palabra reservada externa. En este caso, esta clase no tiene atributos, tiene un constructor y, como les mencionaba yo en clases, tiene un par de métodos, un par de altos métodos. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 métodos, específicamente para hacer labores generales, digamos, porque yo aquí estoy hablando de representar un objeto, cualquiera sea la referencia que vaya a guardar. Y nosotros, en nuestro contexto de la asignatura, vamos a trabajar con el método toString y con el método equals. En este video voy a explicar un poco cómo yo puedo, con una clase que voy a definir, que es hija de Object, porque las clases, cuando yo las creo, dependen de Object, es decir, tiene todos estos métodos, porque eso consiste en la herencia, métodos que yo podría eventualmente modificar, porque su implementación no me sirve o porque simplemente quiero agregarle cosas. Tomo la base, ¿cierto?, y agrego algo más. En este caso, la clase que vamos a implementar va a manejar o manipular dos de esos métodos, que es el toString y el método equals. El toString lo vamos a usar porque me devuelve el objeto como una cadena de caracteres. Eso implica que yo podré usar ese objeto después para imprimirlo, para concatenarlo con alguna otra posible variable, ya donde yo necesite, por ejemplo, los datos del objeto en particular. Y el método equals, que como bien ahí su nombre lo indica, me permite comparar, ver si un objeto es igual al otro, de ahí el nombre. Entonces voy a ir a NetBeans y voy a especificar aquí la clase persona, que va a tener dos atributos. Uno de ellos va a ser el root de la persona o el nombre de la persona, y el otro va a ser la edad. Entonces voy a dejar el root y la edad. Edad byte porque digamos que no puede tener más allá de 127 años, aunque sí hay casos, pero para efectos del ejemplo lo vamos a dejar en byte. Esta clase va a tener un constructor que se tiene que llamar igual que la clase, y va a recibir un string que representa el nombre y va a recibir un byte que representa la edad de la persona. Nosotros hemos revisado en clases que los constructores hemos puesto en la práctica, o impuesto un poco en la práctica, de que llame a los setters, ¿ya? Y al margen de que podría ser una buena o mala práctica, lo hemos hecho así porque los setters son los encargados de validar las reglas de negocio. Por ende, para que el constructor no se encargue de reescribir el código, entonces utilizamos la llamada a los setters. En ese sentido, yo puedo generar aquí, usar el insert code, en este caso de NetBeans, la herramienta que estoy usando, me permite insertar los getters y los setters de manera automática. Entonces selecciono todos ellos y generamos los getters y los setters. Acá yo debo establecer las reglas de negocio que me vayan a imponer. Supongamos que quiero que la edad de la persona sea un valor positivo, entonces voy al setter, ¿cierto?, y establezco la condición. El if de la edad, recuerden siempre que es lo que tengo que validar, es el valor que viene entrando al método, no el atributo. Edad mayor que 0. Si es así, entonces yo voy a asignar la edad, que es el parámetro, al atributo. Si no, hace nada, se queda con el valor anterior, o sea, para que haya sido. Entonces acá el set nombre no le voy a agregar reglas de negocio, y acá vamos a llamar a los setters correspondientes. Entonces acá llamamos al set nombre con el argumento del nombre y el edad con la edad. Listo, estaría mi constructor. Método, una clase relativamente sencilla, ¿verdad? Básica en realidad, que tiene dos getters, dos setters, tiene dos atributos. Entonces yo voy a generar ahora un main para poder
explicar un poquito lo que viene. Voy a generar, porque vamos a usar a la clase persona, entonces vamos a poner main persona y voy a establecer aquí el public static void main y vamos a crear a una persona, una persona P, vamos a poner px new persona, estoy llamando al constructor, ¿cierto? Y le voy a pasar aquí el nombre, vamos a poner a Pierre, no doy una, ¿cierto? Que tiene, no sé, 55 años. Claramente tengo el error porque clásico, yo debo recordar que el número, el 55 es un número entero y yo especifiqué en el constructor que le iba a pasar un byte. Entonces lo que nosotros hacemos acá es una conversión explícita donde yo le indico a la máquina que quiero que convierta ese 55 en un byte. Entonces ahí queda bien contento, ¿cierto? Porque le calza, digamos, el tipo de datos que le estoy pasando. Un ejemplo súper simple. Quiero imprimir el objeto, lo voy a hacer con un sort y le voy a poner px. Una tarea relativamente sencilla, que no reviste mucha explicación, quiero imprimir el objeto nada más. Entonces voy a ejecutar como está aquí el código. Entonces le voy a aparecer la ventana del output y debería imprimirme algo, porque le pedí que lo hiciera con el systemout.println. Si pueden apreciar, lo que imprime es la referencia del objeto, la dirección de memoria, donde está, que no le sirve a nadie. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo puedo hacer yo para que esto sea distinto? ¿Cómo puedo hacer yo para que me aparezca la edad de la persona y el nombre de la persona, que en el fondo son los datos que el objeto tiene? Eso lo logro implementando o cambiando, ¿cierto?, la versión del toString. El toString es un método que está en la clase Object y como la persona es hija de la clase Object, hereda de la clase Object, heredó sus métodos, tiene este método, existe. De hecho, yo puedo aquí perfectamente imprimir el contenido de X o el PX como objeto, llamando explícitamente al método toString y ahí me aparece en la lista. Entonces, si te fijas, ejecuto esto. Estoy llamando el px, antes imprimía con el px y ahora estoy imprimiendo el px explícitamente .toString y me doy cuenta que el resultado es exactamente el mismo, me imprime la dirección de memoria del objeto. Entonces de manera automática, cada vez que yo tenga un objeto que necesita ser representado como una cadena de caracteres, por el solo hecho de estar en un println, ya se entiende que tiene que estar transformado a string, ejecuta el método toString. Quédalo yo o no, ¿ya? Sí, simplemente es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La versión del toString que está en el object no hace nada más que imprimir lo único que tiene del objeto, que es la referencia, la dirección de memoria. Entonces, a mí no me sirve esa implementación en la clase persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a sobreescribir el método. Para sobreescribir el método tengo que mantener su visibilidad, el tipo de dato de retorno, el nombre y la no existencia de parámetros. ¿Eso de dónde lo saco? Si miro la documentación, ¿cierto? Aquí está la especificación del método. Esto, si hago clic ahí, me entrega, ¿cierto?, la descripción de lo que está imprimiendo y si se dan cuenta, ahí está en el fondo la representación de objetos desde el punto de vista más del almacenamiento. Entonces por eso sale el nombre de la clase, la arroba y un número que corresponde al código hexadecimal del código hash asignado al objeto, que es un código único que lo permite identificar dentro de todo el mundo de objetos. Pero eso no me sirve a mí. Yo no quiero que aparezca el nombre de la clase y el arroba y el numerito. Yo quiero que aparezca el nombre de la persona, perdón, el nombre de la persona y su edad. Entonces yo voy a cambiar esa implementación y tengo el derecho, porque soy hija, porque la clase persona es hija de la clase object, por lo tanto puede cambiar las implementaciones que están en el padre. Entonces aquí yo voy a retornar, tengo que retornar una cadena de caracteres donde voy a armar un paréntesis, no sé, un paréntesis cuadrado, una llave, ¿cierto? Que vamos a poner otra llave, y voy a poner entre las llaves el nombre de la persona, this.nombre, más, lo voy a separar por una coma, y voy a poner la edad de la persona. Entonces,
el método toString, y aquí me está dando, es un tema de los editores o de los IDEs, que me dice, oye, ¿por qué este método tú lo estás cambiando? ¿No quieres anotarlo? Simplemente una anotación para que quien lea tu código se dé cuenta que tal vez estás fijando, ¿cierto?, el famoso override. Entonces aquí vamos a agregarle la anotación de override. Entonces clic aquí y aparece arriba del método el @override para indicar que ese método está siendo sobrescrito. Es decir, que existe una versión previa del padre de persona, que en este caso es la clase object. Entonces voy acá, ejecuto no he tocado el main, lo vuelvo a ejecutar, solo modifiqué la clase persona y me doy cuenta de que efectivamente ahora dice pierno de 1,55, que son los datos del objeto. Entonces acabo de sobreescribir mi primer método, acabo de aplicar sobreescritura, acabo de aplicar la capacidad que tiene una clase hija de modificar las implementaciones de los métodos que están en el padre, ¿ya? Técnicamente yo podría, a menos que se marque el método como final, que es algo que tenemos que ver más adelante, yo podría como clase hija cambiar la representación o la implementación de todos los métodos, ¿ya? Hay instancias en que yo me tengo que quedar con parte de la versión del padre y agregarle cosas, y otras en que definitivamente cambio la implementación, como es el caso de acá, porque nada de lo que el padre tenía me servía. Entonces tengo las dos opciones, pero sí lo que hay que tener claro que es la sobreescritura una de las características o de las consecuencias que yo puedo tener cuando yo utilizo herencia, ¿ya? Eso, la capacidad de poder modificar. Ya, estamos. Yo quiero ahora poder comparar objetos, que es algo muy típico, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, ordenar una serie de elementos, ¿ya? Yo tengo clases y métodos en Java que me permiten hacer eso, pero que me piden que yo tenga implementados o sobrescritos o sobrecargados algunos métodos, particularmente el método equals. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la clase persona y yo voy a tomar de aquí de la clase object, ¿cierto? Está el equals, que es el método que está aquí, que si te fijas aquí está la descripción, dice que recibe un object y lo que hace es comparar, indica si un objeto es igual al otro, ¿ya? Pero acá técnicamente lo que está haciendo es cambiar o modificar, comparando los hashcode, es decir, el identificador del objeto. Y si son dos objetos distintos, jamás van a ser iguales porque van a tener un hashcode distinto. El hashcode es aquel que le asigna, el numerito que le asigna o el código que le asigna al momento de ser creado, ¿ya? Y tiene que ser único porque los objetos no se pueden repetir. Entonces, si yo observo esto, el método es público, devuelve un boolean, se llama equals y recibe un object. Entonces yo voy a ir a implementar ese método, lo voy a cambiar porque su versión no me sirve. Entonces voy a ir a la clase persona. Entonces aquí yo voy a establecer public boolean, no me equivoqué, boolean, que se llama equals y recibe un object y se llama O, creo, object O. Entonces tengo que darle cuerpo porque voy a cambiar definitivamente la implementación del padre porque no me sirve comparar las referencias. Quiero ver si dos personas van a ser iguales y tienen el mismo nombre. Ya, ese es el criterio. Eso tiene que estar establecido cuando te entregan un ejercicio. Ya eso tiene que estar definido. Si no, vamos a dar palos ciegos o vamos a especular respecto de algo. Entonces, la norma aquí va a ser que dos personas son iguales y tienen el mismo nombre. Entonces, perfecto, yo quiero comparar el nombre de una persona con la otra persona con la cual quiero comparar. Ese otro viene en O. ¿Ya? El problema está en que O es object, entonces él no tiene nombre, de hecho no tiene atributos. Entonces, ¿qué es lo que tiendo a hacer yo? Tiendo a bajar, ¿cierto?, el objeto que es O, que está en el nivel de la clase más general, lo dice la documentación, ¿cierto?, es el nivel más alto de la jerarquía. El object, no hay nada por sobre el object es la esencia de toda clase que yo vaya a definir. Entonces yo voy a usar el this punto, que es el objeto, es una persona, y ella sí tiene el nombre. Entonces lo quiero comparar. Son string, los string no los puedo comparar usando el igual porque el igual es un operador que solo puedo usar cuando estoy comparando primitivos, y el string no es un primitivo y el nombre es un string. Entonces tengo que usar el método equals de la clase string
el método equals. El método equals en la clase de string, y voy a usar el equals ignore case para que así los nombres, los cambios que yo pueda hacer de mayúscula o minúscula, me den lo mismo. Entonces voy a comparar el nombre de la persona, this.nombre, con el nombre de la otra persona. El tema es que la otra persona viene como object. Entonces, una de las alternativas válidas es establecer un objeto interno, local, al método que se llame otra, a lo cual yo le voy a asignar el valor de O, pero lo voy a convertir, porque, bueno, tengo que estar segura que es una persona, es un tema ahí que puedo ahondar un poco más, pero por ahora vamos a confiar que O es una persona, entonces lo voy a transformar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Comparo el nombre de una, el nombre del this, ¿verdad?, del que está llamando al método, con el nombre de la otra persona. Entonces, si estas dos cosas son iguales, el equals me va a devolver igual, y si no, van a ser distintos, me va a devolver un falso. Al igual como lo hice con el toString, me hace la sugerencia de que yo pueda poner el override para facilitar un poco la lectura del código. Entonces, acá yo voy a poder comparar dos personas y voy a crear una segunda persona para poder compararla. Voy a copiar esto aquí. El segundo objeto se va a llamar, ahora él se va a llamar PY. Este va a ser Patán, el buen amigo de Pierre Nodoyuna, y Patán tiene 50 años. Entonces ahora quiero comparar, voy a hacer el system out y voy a decir PX, que es un objeto de la clase persona, será igual a PY. Entonces ahí está el equals y voy a poner el PY. Ok, voy a visualizar esto aquí, lo voy a ejecutar y me dice que es falso, es decir, no son iguales. Entonces, perfecto, si yo le cambio el nombre, no va a ser Patán, sino que va a ser Pierre Nodoyuna. Aquí está, vamos a copiar el nombre para que se vean iguales. Entonces vamos a copiarlo aquí, vamos a pegarlo acá, vamos a comparar usando el método equals, y aquí tenemos que efectivamente son iguales, porque ahí estoy comparando los nombres de cada objeto, no estoy comparando sus referencias, no estoy comparando sus direcciones de memoria, por así decirlo, sino que simplemente estoy comparando el contenido, el estado, parte del estado del objeto. Por lo tanto, ahí me dice que son iguales. ¿Ok? Si yo me fijase, y voy a comentar esto de acá, si yo comento esto de acá, si te fijas, el método equal sigue existiendo, ya sigue existiendo. Hace un rato me dijo que sí, que eran iguales porque los dos se llaman Pierre Nodoyuna. Voy a ejecutar nuevamente, pero ahora con el perdón, esto me quedó aquí dando la hora. Voy a ejecutar ahora con el método equals que había sobrescrito comentado. Entonces, lo curioso es que acá no me marca error, porque el método equal sigue existiendo. El tema es que ahora estoy ocupando el del padre, es decir, el de la clase object, el que compara las referencias. Entonces yo voy a decir que lo ejecuta y me dice que no son iguales. Claro, porque son dos objetos distintos que están en dos sectores de la memoria, que tienen un hash code distinto. Por lo tanto, jamás van a ser iguales aunque tengan el mismo estado. En este caso, el mismo nombre. Entonces, ahí está la jugada de la llamada al método dependiendo de la versión que yo tenga disponible. En este caso, la clase persona tiene una versión del equals, que es la versión que heredó de su padre. En cambio, cuando yo lo sobrescribo, tiene su propia versión de la historia. Yo saco este comentario de acá, ¿cierto? Lo descomento y aquí le vuelvo a indicar que está sobrescrito, y efectivamente ahí va a utilizar ese método que está implementado en la clase persona de manera particular. Eso es parte de la sobreescritura de métodos, que son lo que puede hacer la clase hija respecto a los métodos que están en su padre. Ya, hay todo un tema ahí respecto a la visibilidad, de cambiarle un poco, hacerlo más o menos restrictivo, muchas cosas de donde ir ahondando, pero la esencia de la sobreescritura es esto, la capacidad de poder cambiar un poco la implementación que está definida en el padre. Finalmente, y es una componente extra que yo puedo tener, que se llama sobrecarga de métodos, donde yo puedo tener un método que se llame igual y que le cambio ya sea la cantidad de parámetros o el tipo de parámetros. Entonces yo podría especificar aquí que yo tengo el método que es un boolean, ¿cierto? Es un boolean
que se llama equals también, pero ahora le voy a cambiar el tipo de dato. No quiero que sea un object, quiero que sea una persona, P. Entonces aquí yo puedo comparar sin ningún problema equals this.nombre con, voy a usar el equals ignore case, igual como lo hice antes, con p.nombre. Entonces estoy comparando los nombres de las dos personas y aquí está el efecto. El tema aquí es que estoy utilizando o definiendo un método que se llama exactamente igual al otro. Lo único que cambia es el tipo del parámetro. Entonces en ese caso yo podría evitarme, y de hecho ahí está, me evito la conversión. Y yo estoy segura aquí que debo comparar personas con personas. Entonces si yo comento esto aquí, vamos a poner la misma llamada, pero voy a comentar ahora el equal sobrescrito, todo esto. Entonces la pregunta es, voy a guardar, la pregunta es, ¿y qué hará ahora? ¿A qué equals va a llamar? ¿Al equal de los nombres? ¿O al equals del object? ¿Al equals que tengo en la clase persona o al equals del object? Entonces establecemos la ejecución y nos dice que efectivamente es verdadero. Por lo tanto estoy llamando, ¿cierto?, al equals que está en la clase persona que recibe una persona. Entonces en ese caso el método seleccionado siempre se va a buscar partiendo por la clase en la que estás. Me explico. Tengo PX y PX tiene una referencia del tipo persona, porque estoy asignando lo que el constructor me devuelve, que es un objeto de la clase persona. Por lo tanto, la clase persona, el PX, va a llamar o se va a buscar, digamos, el método equals desde ahí. Entonces va a encontrar, tiene un equals al que le paso una persona. Entonces estoy aquí y yo estoy llamando a este método. ¿Por qué le cuadra? Dice, ya me está llamando con una persona, entonces llamo con una persona. Entonces, ¿qué sucede? Que este método, como está sobrecargado y como se ajusta a la llamada que estoy haciendo en el mail, es el método que se ejecuta. Si yo hago el ejercicio ahora de descomentar esto y poner aquí un mensaje que diga, solo para poder ver por dónde voy, digamos, vamos a poner aquí un system out, entonces vamos a poner sobrecargado, ¿cierto? Que imprima si va a ejecutar este o el otro, solo para mirar el efecto al otro lado. Aquí le vamos a poner sobre escrito. Entonces voy a tener los dos, están los dos disponibles, el sobrescrito y el sobrecargado. Quiero ver ahora cómo se comporta. Siguen siendo iguales, los dos se llaman pierna 1 y 1. Entonces lo ejecuto y me dice sobrescrito. Ese es el que está llamando, ese es el que predomina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy pasándole una persona, ¿ya? Un objeto, un object en realidad, que es lo que más le cuadra. ¿Cuál es la elección que hace? La elección que hace es la siguiente. De todos los métodos que tiene, ¿cuál es la más particular, la que más encaja, digamos? Es el object, ¿ya? Porque es compatible, independiente de que, perdón, este era al revés. Esto era sobrecargado y esto era sobrescrito. Ahí sí, este es el método sobrescrito. Lo voy a guardar, lo voy a ejecutar de nuevo y aquí debería ejecutar el sobrecargado. ¿Por qué? Porque lo que está recibiendo es una persona, entonces tiene dos versiones del equals en la clase persona, la versión sobrescrita y la versión sobrecargada. ¿Con cuál se queda? La respuesta, le estoy pasando un PY. ¿Qué es un PY? El PY es un objeto de la clase persona. Por lo tanto, ¿cuál le cuadra? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es más detallado? El object sí le sirve, pero hay uno que es mucho más específico y que cuadra más porque recibe a una persona, que es justamente lo que le estoy pasando. Entonces, por esa razón, ejecuta el sobrecargado. Ahí el juego entre sobrecarga y sobrescrito, sobre todo con el equals, es bastante de repente duplicado, ¿ya? Entonces tú dices, ¿y con cuál me quedo? O sea, lo más sano, ¿cierto?, sería sobrecargar el equals, porque en realidad yo no voy a querer comparar personas con cualquier otra cosa. Y este método me va a permitir comparar a una persona con cualquier otra cosa, con un string, con un libro, con un capítulo, con lo que sea. Entonces no tiene mucho sentido de negocio. Yo quiero comparar personas con personas, libros con libros, capítulos con capítulos, autos con autos, no sé, series con series, etcétera, pero no personas con cualquier otra cosa.
Entonces, ahí uno tiene que ser un poco más selectivo a la hora de qué es lo que va a implementar y no dejarse llevar, digamos, por la magia de la sobreescritura. Ese era un poquito el objetivo del ejemplo, que pudiéramos entender la diferencia entre sobrecarga y sobreescritura y usarla, digamos, es como lo más importante. Hay que recordar que yo puedo hacer una extensión de persona y que esa extensión tiene los mismos métodos que persona y tiene todo el derecho a cambiar esas versiones y llamar incluso las versiones del par. En el siguiente video voy a hacer un ejemplo donde yo voy a usar el operador super, ya sea para llamar al constructor de la clase padre o para llamar a algún componente de la clase padre, que es algo que también es consecuencia de esto de usar clases padres y clases hijas y todo lo demás. Así que eso, espero que haya servido de algo, es el complemento a lo que nosotros vemos en las sesiones de cátedra y las que ustedes aplican en las clases prácticas en los laboratorios de la asignatura de programación orientada a objetos. Eso sería. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya servido de algo. Adiós.